¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la burla se convierte en desafío a un poder superior? ¿Y qué ocurre cuando ese poder decide responder? Siempre hemos oído hablar de las historias, las leyendas, las advertencias. No te burles de Dios. La gente lo dice, lo repite, pero ¿cuántos realmente lo creen? ¿Cuántos realmente comprenden el peso de esas palabras? Para muchos, Dios es una figura distante, un concepto abstracto, un ser supremo, un poder invisible que controla el mundo desde las alturas. Se habla de él en los templos, en las casas, en los libros, pero ¿quién lo ha visto? ¿Quién ha sentido su presencia de forma tangible? En la era moderna, donde la ciencia se ha convertido en la religión, la creencia en lo sobrenatural se ha diluido. La lógica, la razón y la evidencia empírica se alzan como la única verdad. Pero, ¿y si hay algo más allá de lo que podemos comprender? ¿Y si existe un poder que escapa a nuestras ecuaciones y a nuestros microscopios? En las sombras de la duda hay quienes se atreven a jugar con fuego, a desafiar lo que no comprenden, a burlarse de lo que no pueden ver. Y es en este punto donde la delgada línea entre la fe y la arrogancia se desdibuja, y donde la burla al divino se transforma en un juego peligroso. Un juego que puede tener consecuencias terribles. El camino hacia el abismo no se recorre de un solo salto. La caída comienza con pasos pequeños, con descuidos que se convierten en errores. Lo que empieza como una simple burla puede convertirse en una obsesión, un desafío constante al poder que se esconde en las sombras. Antes de que el infierno se desate, hay señales, sutilísimas al principio, casi imperceptibles. Un escalofrío inexplicable, un presentimiento que se instala en el alma, sueños extraños, imágenes recurrentes que atormentan la mente. La realidad se distorsiona, la lógica se desmorona, las casualidades se multiplican, las coincidencias se convierten en patrones inquietantes. El mundo parece conspirar en contra, como si una fuerza invisible se estuviera manifestando. Algunos lo atribuyen a la imaginación, a la paranoia. Pero la verdad es que esas señales no son casuales. Son avisos, mensajes encriptados en la realidad que intentan despertar a los que se han dormido en el abismo de la ignorancia. Ignorarlas, despreciarlas, solo acelera el inevitable final. Es como encender un fuego en la base de un volcán dormido. Tarde o temprano, la tierra temblará y la furia se desatará. La línea que separa la burla del desafío es tan fina como la piel de un recién nacido. Un comentario, una acción, una mirada, pueden ser el detonante. La risa se convierte en desprecio, la indiferencia en una negación total de la existencia divina. El acto insensato, la burla al divino, se convierte en una apuesta a la suerte, a la casualidad. Una apuesta a que la lógica, la razón, la ciencia, pueden explicar todo, incluso la existencia de lo inexplicable. En un mundo donde todo es medible, donde todo se puede reducir a fórmulas y ecuaciones, es fácil creer que Dios no existe. O peor aún, que es un invento de la mente humana, un consuelo para la debilidad y la ignorancia. Pero la realidad es más compleja, más oscura. La burla a Dios no es solo una falta de respeto, es una negación de su poder, un desafío a su autoridad. Y el poder, como sabemos, no tolera la desobediencia. Es como golpear a un gigante dormido. El gigante puede estar cansado, puede estar despreocupado, pero su poder permanece latente, y cuando despierta, su furia es inconmensurable. El acto insensato ya está consumado. La puerta del infierno se ha abierto. La pregunta ahora es, ¿quién pagará el precio? Cientos, el cielo se oscurece, la brisa se convierte en huracán, la calma se transforma en tempestad. La naturaleza, antes indiferente, ahora se revela como un espejo de la ira divina. La tierra tiembla, el fuego se alza, el agua se desborda. El acto insensato, la burla a Dios, ha liberado una fuerza ancestral. El universo, como un ser vivo, reacciona con furia. La armonía se rompe, el equilibrio se desestabiliza. El orden natural se transforma en caos, en un espectáculo de terror que sobrepasa la comprensión humana. El infierno se desata en la tierra. La naturaleza, antes bella y pacífica, se transforma en un arma de destrucción masiva. Los elementos, antes sumisos, se desatan con una ferocidad
que pone a prueba la resistencia humana. Tormentas implacables, terremotos devastadores, inundaciones apocalípticas, plagas mortales. El mundo se convierte en un campo de batalla donde los humanos son solo piezas insignificantes en el juego de la divinidad. La ira del cielo no distingue entre el inocente y el culpable. La justicia divina se aplica con un rigor implacable. La burla a Dios no se perdona, se paga con el sufrimiento de todos. ¿Cuánto más se necesita para comprender que el poder divino es real? ¿Cuánto más dolor, cuánto más sufrimiento, cuánto más destrucción se necesita para que el arrepentimiento se apodere de los corazones? La furia del cielo ha calmado su tempestad. El silencio se ha instalado en la tierra. Pero el silencio es engañoso, el silencio es inquietante. Es el silencio de la muerte, el silencio de la derrota. El mundo, antes vibrante y lleno de vida, ahora es un paisaje desolado, un escenario de terror. La destrucción es omnipresente, la muerte se ha cobrado su tributo, el dolor y el sufrimiento se han apoderado de los corazones, las lágrimas se han secado, la esperanza ha desaparecido. En medio de la desolación, una sombra se levanta, la sombra del arrepentimiento, un sentimiento amargo, una mezcla de miedo, culpa y desesperación. Es el reconocimiento de la propia fragilidad, la comprensión de la propia insignificancia frente al poder divino. El arrepentimiento llega tarde, cuando la destrucción ya está hecha. La burla ha dejado paso al terror, el desafío se ha transformado en súplica, la arrogancia se ha desvanecido, la humildad ha llegado. El arrepentimiento es un fuego lento que consume el alma. Es un castigo que dura para siempre. Es una condena a la que no hay escape. Es la sombra que persigue al hombre, que lo acompaña hasta el final. Es la advertencia que se transmite de generación en generación, un eco del pasado que se niega a desaparecer. ¿Habrá aprendido la humanidad su lección? ¿O será el arrepentimiento solo el comienzo de una nueva historia de horror? El arrepentimiento es un tormento, pero no es el final. El precio del desprecio al divino no se paga solo con el sufrimiento terrenal. Hay un precio más alto que pagar, un precio que se extiende más allá de la muerte, más allá del tiempo. La sombra del arrepentimiento se convierte en una cadena que nos arrastra hacia la oscuridad. La oscuridad no es solo un estado físico, es un estado mental, es un estado de la conciencia. Es la pérdida de la luz, la pérdida de la esperanza, la pérdida del alma. El terror no desaparece con la muerte, se transforma. Se convierte en un compañero constante, una presencia invisible que nos atormenta en la eternidad. El infierno no es un lugar físico, es un estado mental. Es la condena a vivir con el peso de nuestros pecados, con la culpa de nuestras acciones. Es la separación de la fuente de luz, la expulsión del paraíso, la condena a vagar en la oscuridad sin fin. La burla a Dios es un acto de insensatez que nos condena a la eternidad. Es una trampa que nos atrapa en la espiral de la desesperación. Es un precio que jamás podemos pagar. Y así, la historia del hombre se convierte en una advertencia, un relato de horror que se repite una y otra vez. Un ciclo de arrogancia, de desprecio, de sufrimiento y de arrepentimiento que parece no tener fin. ¿Seremos capaces de romper este ciclo? ¿O seguiremos jugando con fuego hasta que las llamas nos devoren por completo? La respuesta a esa pregunta se encuentra en cada uno de nosotros.